Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si disfrutas de la literatura clásica y las historias que te envuelven con misterio y profundidad, te invitamos a suscribirte, dejar tu like si te gusta el contenido y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna nueva entrega. Hoy te presentamos una obra maestra del horror psicológico, El Orla, escrita por el genial Guy de Maupassant. En esta inquietante narración, acompañaremos a un hombre culto y racional mientras documenta en su diario una serie de fenómenos que desafían la lógica. ¿Se trata de una invasión sobrenatural, o de una mente quebrada por la locura? A lo largo de 15 capítulos, iremos desentrañando este enigma. ¿Estás listo para sumergirte en la inquietante presencia de lo invisible? Comenzamos. Capítulo 1. Una inquietud desconocida. Era un día apacible en la campiña normanda. El cielo, de un azul limpio, parecía invitar a la serenidad. El narrador, un hombre de costumbres simples y espíritu contemplativo, gozaba de su vida solitaria en una hermosa casa frente al Sena, rodeado de árboles altos y del suave murmullo del río que pasaba cercano. La naturaleza le bastaba. No necesitaba más. Sin embargo, algo había cambiado. Él no sabía exactamente cuándo comenzó, pero una inquietud extraña había empezado a roer su paz como una gota persistente que cae en piedra. Se despertaba fatigado, como si no hubiese dormido, y durante el día lo asaltaban momentos de ansiedad, de una opresión súbita en el pecho, como si algo invisible se aferrara a su alma. No estoy enfermo, se decía. Me siento fuerte, tengo buen apetito, mi cuerpo no muestra señales de dolencia. Y sin embargo, algo me falta. Algo me estorba. Algo me acecha. Empezó a cuestionarse, ¿sería el aire? La primavera. ¿Un nerviosismo pasajero? Paseaba por el jardín tratando de disipar esas sombras, pero el sol ya no le traía consuelo. Incluso las cosas más bellas, las flores, los pájaros, la brisa, parecían tener un velo opaco que las alejaba de él. Como si el mundo entero estuviera allí, intacto, y sin embargo, algo entre él y todo lo demás le impidiera tocarlo plenamente. Una tarde, mientras contemplaba el agua del río, creyó ver una ondulación extraña. Como si una mano invisible lo hubiese tocado. Se sobresaltó. Miró alrededor. No había nadie. Pero su corazón latía con fuerza. El viento no soplaba. Y aún así, el agua se movió. ¿Habrá sido un pez? Pensó, forzándose a encontrar una explicación lógica. Pero dentro de sí, algo profundo murmuraba que no. Y esa noche, al irse a dormir, lo embargó una sensación indescriptible. No era miedo, no exactamente. Era como una presencia sin forma que lo envolvía. Una tensión invisible, como si el aire mismo se hubiera espesado. Mientras cerraba los ojos, algo le rozó el alma. No podía verlo. No podía oírlo. Pero lo sentía. Y así, comenzó a escribir en su diario. Capítulo 2. Una presencia invisible. Han pasado algunos días desde que el narrador comenzó a registrar en su diario los síntomas de esa extraña inquietud. A simple vista, todo sigue igual, la casa se mantiene ordenada, el jardín florece como siempre, y la vida continúa su curso con una aparente normalidad. Pero algo ha cambiado de manera insidiosa y persistente. Lo invisible ha comenzado a manifestarse. Las noches se han vuelto cada vez más incómodas. El sueño, que antes lo cobijaba como una suave manta, ahora lo elude o lo atrapa en un sopor intranquilo. Se despierta sudando, con la garganta seca, el corazón acelerado, y una sola y perturbadora sensación: no está solo. Una madrugada, tras una de esas agitadas vigilias, el narrador se levantó para beber agua. Había dejado una jarra llena sobre la cómoda antes de dormir, como solía hacer. Pero al tomarla, la encontró vacía. Sorprendido, intentó recordar si había bebido durante la noche, pero no lo creía posible. No se había levantado. Oh, al menos, no conscientemente. Tal vez dormía y bebí sin saberlo, se dijo, tratando de calmarse. Es posible. Aunque, no lo recuerdo. A la noche siguiente, repitió el gesto. Colocó la jarra sobre la cómoda, llena hasta el borde, decidido a vigilar el fenómeno. Despertó con la misma opresión en el pecho, esa angustia sin nombre. Se incorporó de inmediato. Fue hasta la jarra. Vacía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya no era su imaginación. Algo estaba ocurriendo.
Algo, o alguien, había bebido de esa jarra mientras él dormía, y no era él. Pero, ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Durante el día siguiente sintió una especie de aturdimiento, como si flotara en una realidad difusa. Observaba el mundo con los ojos abiertos, pero como a través de un velo. Las voces de las personas en el pueblo le sonaban lejanas, huecas. Se esforzaba por comportarse normalmente, pero en su interior algo palpitaba. Una sospecha creciente, una certeza embrionaria de que una presencia le había sido impuesta. Esa noche, el sueño le trajo una nueva pesadilla. Se vio acostado, como cada noche, cuando de pronto una sombra, una especie de forma translúcida, una entidad sin cuerpo ni rostro, se inclinaba sobre él. No hablaba, pero su voluntad se imponía como un peso sobre su pecho. No podía moverse. No podía gritar. Sentía que le respiraban cerca, que algo le aspiraba la vida, lentamente. Despertó jadeando, los ojos abiertos como platos, empapado en sudor. Miró en torno, la habitación parecía vacía, pero la sensación permanecía. Como si aún estuviera allí, acechando, escondida entre los pliegues del aire. Intentó calmarse con la razón. Encendió una vela, recorrió cada rincón de la estancia, buscó señales, rastros. Nada. Pero, al volver a sentarse en la cama, sintió el colchón aún ligeramente hundido a su lado, como si algo se hubiese levantado segundos antes. Entonces, se rindió a lo evidente. Había una presencia en su casa. Invisible, silenciosa, imposible de definir, pero real. Una entidad que, de algún modo, lo observaba, lo visitaba durante la noche, bebía de su agua, tal vez incluso intentaba penetrar en su mente. Y lo peor, no sabía cómo defenderse de algo que no podía ver. Aquel día, por primera vez, escribió en su diario con mano temblorosa. Ya no puedo negarlo. Hay algo. No sé qué es, no puedo verlo, pero está aquí. Me ronda, me habita, y cada día siento que su poder sobre mí se hace más fuerte. Estoy siendo invadido. No por un ladrón, ni un enemigo, sino por una voluntad sin cuerpo, una conciencia que no es la mía, un ser invisible que se alimenta de mí mismo. Esa fue la primera vez que escribió la palabra. El Orla. Capítulo 3. Los primeros signos del dominio. Los días han comenzado a volverse indistintos. El narrador ya no distingue con claridad el paso del tiempo. Las horas se disuelven en una bruma mental que lo abruma. A veces se descubre de pie, inmóvil, mirando por la ventana durante largos minutos, quizá horas, sin recordar en qué estaba pensando. El mundo exterior ha comenzado a parecerle ajeno, lejano, casi irrelevante. Y la presencia, el Orla, se ha vuelto más audaz. Las manifestaciones, antes sutiles, ahora son claras e indiscutibles. Cada noche, al despertar, los objetos han cambiado de lugar. Un libro que estaba sobre la mesa aparece en el suelo, abierto en una página distinta. Las cortinas se balancean sin viento. La silla que deja junto al escritorio amanece desplazada, como si alguien, algo, se hubiese sentado allí. Él sabe que no ha sido él. Sabe que nadie entra en su casa. El narrador comienza a temer la noche con una intensidad febril. Se acuesta agotado, pero lucha por mantenerse despierto. Inside Vilas, Lee, BB Café. Pero el sueño lo vence inevitablemente. Y entonces, vuelve a ocurrir. Una noche, con el corazón tembloroso, decide hacer una prueba. Llena la jarra de agua como siempre, pero esta vez la cubre con un papel firmemente atado con un cordel, haciendo un nudo complicado, imposible de deshacer sin romperlo. A la mañana siguiente, la jarra está vacía. El cordel ha sido desatado, cuidadosamente vuelto a atar, como si una mano invisible, inteligente y habilidosa, hubiese manipulado el nudo con precisión. Una inteligencia, piensa él con horror. No solo hay una presencia, hay una voluntad. El Orla no es una alucinación, ni un espíritu torpe y errático. Es algo superior, algo que lo observa, lo estudia, y ahora, poco a poco, lo domina. El narrador nota también una nueva sensación: pérdida de fuerza. Se siente drenado, como si cada noche esa entidad extrajera algo de él. Su vigor declina. Su mente se vuelve confusa. Sus pensamientos se interrumpen. Comienza a olvidarse de palabras simples, a dejar cosas a medio hacer. Se siente como un títere,
como si sus actos no fueran completamente suyos. ¿Estoy siendo poseído? Se pregunta, con la pluma temblando sobre el diario. En sus escritos aparece por primera vez una duda que lo desarma. ¿Y si esa cosa vive dentro de mí? ¿Y si no solo está fuera, rondándolo, sino que ha comenzado a entrar en su conciencia? Busca respuestas. Lee libros antiguos, tratados de ocultismo, textos sobre magnetismo, hipnosis, seres invisibles, almas errantes. Encuentra referencias vagas, ideas confusas, y en ellas una constante: la noción de seres que viven en un plano distinto, más allá de la percepción humana, pero que pueden manifestarse y tomar control. Uno de esos textos menciona a seres que viven del pensamiento humano, como vampiros del alma. El narrador siente un escalofrío. Todo encaja. El Orla lo elige, lo estudia, lo drena. La desesperación lo consume. Ya no confía en sus sentidos. Todo a su alrededor parece haber sido penetrado por esa entidad. Y aún así, nadie más la ve, nadie la siente. Está solo en su tormento. Pero no está dispuesto a rendirse. Esa noche escribe, con letras casi ilegibles: he decidido resistir. No sé cómo, pero debo luchar. Este ser no tendrá mi mente. No puede esclavizar mi voluntad sin combate. Si está en mi casa, si habita mis noches, lo encontraré. Si está en mi alma, lo expulsaré. Debo enfrentar esta sombra, o me volveré loco. Una resolución ha nacido. Aún incierta, aún temblorosa, pero real. La lucha contra lo invisible ha comenzado. Capítulo 4. La resistencia interior. Amaneció con el cuerpo pesado, la mente aturdida y una sola convicción martillándole el pecho: debe resistir. El narrador siente que está al borde de un abismo que no comprende del todo, pero cuya profundidad presiente con un terror instintivo. No se trata ya solo de defender su hogar, sino su identidad, su voluntad, su razón misma. En un intento de recuperar el control, comienza a modificar su rutina. Se impone horarios estrictos, paseos al aire libre, comidas regulares, incluso ejercicios físicos. Todo con el objetivo de anclar su mente a la realidad tangible. Se niega a ser un recipiente pasivo de esa presencia. No quiere convertirse en un reflejo vacío de sí mismo. Pero el Orla es astuto. A pesar de sus esfuerzos, el narrador percibe que sus pensamientos son invadidos, como si una brisa extraña soplara entre las grietas de su conciencia. A veces, se encuentra pensando cosas que no son suyas, imágenes violentas, frases en idiomas que no domina, recuerdos que no le pertenecen. O peor aún, una voz muda que parece hablar dentro de él, sin palabras, pero cargada de intención. Una tarde, mientras escribe en su diario, su mano comienza a moverse sola. Lentamente, casi con delicadeza, como si otro ser estuviera utilizando su cuerpo. Él lucha por detenerse, pero el movimiento continúa. Las palabras fluyen sin que él las elija. Yo estoy aquí. Te veo. Te uso. T. Tamari. Se levanta de golpe, horrorizado. El tintero cae, el papel se mancha. Se frota las manos, como si pudiera quitarse de encima el rastro de esa voluntad invasora. Pero no lo logra. La idea lo consume. El Orla está probando el control, ensayando, invadiendo paso a paso como un parásito que se funde con su huésped. Esa noche decide dormir con la lámpara encendida. El fuego, piensa, puede protegerlo. La luz siempre ha sido enemiga de las sombras. Pero el sueño, implacable, se lo lleva de todos modos. Y sueña. No un sueño común, sino una vivencia onírica tan real como el día. Se ve a sí mismo caminando por su casa, en silencio, como sonámbulo. Ve cómo sus manos se extienden y recogen objetos que nunca ha tenido. Siente que sus ojos miran, pero no con su propia voluntad. Es su cuerpo, pero ya no le pertenece. Él es un huésped dentro de sí mismo. Despierta gritando, jadeante, tembloroso. Y encuentra, sobre su escritorio, una flor que no estaba allí la noche anterior. Una flor tropical, húmeda, con un perfume intenso y desconocido. ¿De dónde ha salido? ¿La trajo él? ¿La trajo el otro? Empieza a temer sus propios actos. A preguntarse si no ha comenzado ya la posesión total. Decide consultar con un médico. Un viejo amigo parisino, un experto en enfermedades mentales. Viajará, buscará ayuda, una explicación racional.
Aún no acepta del todo lo sobrenatural, aún se aferra al deseo de una salida lógica. Pero en lo más profundo, ya sabe que esto no es locura. Lo que lo acosa no nace en su mente. Es real. Vive, respira, piensa, domina. Antes de partir, cierra su diario con una nota breve. Voy a París. Necesito respuestas. Si no regreso, es que él me ha vencido. Capítulo 5. París. Entre ciencia y sombras. El narrador ha llegado a París, esa ciudad donde la razón y el progreso caminan de la mano, donde todo parece tener una explicación lógica. Espera que la capital, con su ruido y su vida, lo arranque del abismo que amenaza con tragarlo. Pero en su interior sabe que no está huyendo. Está buscando un salvavidas antes de hundirse del todo. Se instala en un modesto hotel del barrio latino. Las calles bulliciosas, los cafés repletos, los tranvías y los rostros de los estudiantes parecen pertenecer a otro mundo, un mundo del que él ya no forma parte. Camina entre ellos, pero se siente hueco, desconectado, como si una niebla invisible lo separara del resto. Esa misma tarde, visita al doctor Parent, un viejo amigo con fama de hipnotizador y especialista en desórdenes nerviosos. Es un hombre sobrio, metódico, con una mirada penetrante. Tras escuchar el relato del narrador, lo observa en silencio, cruzando los dedos sobre el escritorio. Estás al borde del colapso, dice el médico, con tono grave. Pero no estás loco. Estas palabras, lejos de reconfortarlo, lo inquietan. ¿Qué es entonces lo que le ocurre? ¿Cómo puede no estar loco y, sin embargo, vivir experiencias tan anormales? El doctor le propone un experimento. En la noche, en su laboratorio, intentará hipnotizarlo, explorar su conciencia en busca de respuestas. El narrador acepta, con una mezcla de esperanza y terror. La sesión comienza en una habitación en penumbra, con una lámpara colgante oscilando levemente sobre ellos. El doctor emplea una voz suave y profunda, acompasada con los movimientos de un péndulo que gira sobre el rostro del narrador. Pronto, cae en un trance profundo. Y entonces ocurre algo inesperado. El doctor describe, con creciente asombro, que el cuerpo del narrador parece resistirse a su influencia. Hay una segunda fuerza, una voluntad extraña que se interpone entre ambos, como una barrera invisible. El doctor intenta profundizar el estado hipnótico, pero nota que el narrador se agita, como si algo dentro de él luchara por no ser descubierto. No está solo, murmura el médico, y anota apresuradamente algunas observaciones. Cuando el narrador despierta, siente una fatiga inusual, como si hubiese librado una batalla sin moverse. El doctor, con el rostro sombrío, no da explicaciones claras. Hay algo que no comprendo del todo, admite. Podríamos estar ante una forma de obsesión psíquica, o ante algo más. Algo que no está en los libros. Los días siguientes los dedica a visitar bibliotecas, leer tratados sobre magnetismo, hipnosis, espíritus y posesiones. Encuentra referencias inquietantes a entidades superiores invisibles, mencionadas en textos de antiguas civilizaciones. Espíritus del aire, demonios silenciosos, vampiros del alma. Uno de esos textos lo sacude. Algunos seres, hechos de una materia que no percibimos, viven entre nosotros. Nos dominan sin que lo notemos, como los hombres dominan a los animales inferiores. La lectura lo estremece. Esa frase resume todo lo que él ha comenzado a intuir. El Orla no es un espectro común. Es una criatura superior, una forma de vida que escapa a la percepción humana. Y él ha sido elegido. ¿Por qué? No lo sabe. Pero intuye que su resistencia, su rechazo a rendirse, ha llamado la atención de esa entidad. Una noche, tras regresar a su habitación en el hotel, encuentra su cama deshecha. La ventana abierta. Y sobre la mesa, una página arrancada de su diario. Con una sola palabra escrita, en letras temblorosas. Soy. La presencia lo ha seguido hasta París. Ya no hay refugio. Capítulo 6. La presencia que susurra. El regreso a su ciudad natal no es un alivio, sino una rendición silenciosa. París no le ha ofrecido respuestas definitivas, solo más preguntas y una certeza que arde como fiebre en su interior. El Orla lo ha seguido. O quizás, nunca lo abandonó. Las primeras noches tras su retorno son tranquilas en apariencia. No hay objetos movidos, ni ventanas abiertas, ni flores exóticas sobre la mesa.
Pero el narrador siente que eso es aún peor. El silencio se ha vuelto expectante, como si algo estuviera observando, esperando el momento preciso para actuar. En un intento desesperado por controlar la situación, decide vigilarse a sí mismo. Comienza a dejar trampas simples, hilos tendidos entre la puerta y la pared, talcos esparcidos en el suelo, marcas en los objetos. Cada mañana revisa los indicios. Y durante unos días, nada ocurre. Todo parece intacto. Hasta que una noche, se despierta con un escalofrío inhumano recorriéndole la columna. Abre los ojos, y aunque la habitación está en penumbra, siente una presencia viva. No la ve, pero la percibe con absoluta claridad. Su respiración se vuelve irregular, la piel se le eriza. Algo está ahí. Intenta moverse, pero no puede. El cuerpo, pesado como plomo, está paralizado. Solo los ojos se mueven, desesperados. El aire se ha vuelto espeso, casi líquido. Una presión invisible le aplasta el pecho. Y en su mente, como un susurro que no viene del exterior, escucha una palabra. Mío. El tiempo se detiene. No sabe cuánto dura ese momento, segundos, minutos, una eternidad, pero cuando logra recuperar el control, se incorpora jadeante, empapado en sudor. El cuarto huele a hierbas desconocidas. Y una de las sillas se ha movido. Al día siguiente, se convence de que ya no está ante una mera invasión espiritual. Está siendo domesticado, moldeado, como un animal salvaje que se va rindiendo a la voluntad de su domador. ¿Pero cómo se combate a un enemigo que no se puede ver ni tocar? Decide cambiar de estrategia. Si no puede expulsarlo, debe conocerlo. Empieza a hablarle en voz alta, a escribirle cartas que deposita en el diario. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me elegiste? No espera respuestas claras, pero al menos intenta provocarlo, hacerlo salir a la superficie. Una noche, después de una de esas sesiones de interrogación solitaria, encuentra una palabra escrita en el vaho del espejo. Porque puedes verme. Esa revelación lo aturde. ¿Y si su verdadera maldición es precisamente su sensibilidad? ¿Y si hay otros, muchos otros, que viven bajo el yugo del Orla sin saberlo? ¿Y si él ha sido elegido por su capacidad para percibir lo imperceptible? Este pensamiento lo llena de una extraña mezcla de miedo y orgullo. No es solo una víctima, es un testigo de una realidad que los demás ignoran. Pero el costo es alto. Su cuerpo empieza a debilitarse. Come poco. Duerme mal. El rostro se le afila, los ojos se le hunden. Los criados lo miran con temor. Algunos abandonan la casa sin motivo. La atmósfera se ha vuelto insoportable. Todo cruje, todo pesa. La casa es un cuerpo poseído. Una noche, el narrador se detiene frente al espejo. Se observa con detenimiento, tratando de encontrar en su reflejo alguna señal de invasión. Y entonces lo nota. Por una fracción de segundo, su reflejo no se mueve al mismo tiempo que él. Gira la cabeza de golpe. El espejo muestra su gesto, con un retraso mínimo, casi imperceptible, pero real. Esa noche anota en el diario, con letra temblorosa. No soy yo. O ya no solo yo. Y se pregunta, ¿puede un hombre seguir siendo el mismo cuando ya no controla su sombra? Capítulo 7. El dueño invisible. Las jornadas transcurren como en un sueño febril. El narrador ya no vive su vida, sino que la observa. Se ha convertido en espectador de sus propios actos, como si otra voluntad decidiera por él, moviera sus miembros, guiara sus pensamientos. Lo peor no es el miedo, sino la rendición progresiva. La sensación de que resistirse es inútil, de que ya no le pertenece a sí mismo. Empieza a dudar incluso de lo que escribe. Vuelve páginas del diario y descubre frases que no recuerda haber redactado. Algunas lo inquietan con su claridad, como si alguien, o algo, estuviese usando su mano para dejar mensajes. En una ocasión, encuentra escrita una frase que lo hiela. La carne es débil cuando la mente duerme. Y tu mente, duerme cada vez más. Consciente de que la lucha será larga, y que tal vez nadie pueda ayudarlo, decide refugiarse en la observación metódica. Documenta con precisión cada fenómeno, los cambios de temperatura en la habitación, los olores extraños, una mezcla de hierbas, flores marchitas y humedad, los movimientos de objetos, las palabras en el espejo o el vidrio empañado. Cada detalle es anotado con frialdad clínica,
como un científico que analiza su propio deterioro. Un día, descubre que su propia firma ha sido falsificada. En su escritorio hay cartas escritas a su nombre, con su caligrafía, pero de las que no guarda recuerdo alguno. Algunas son pedidos de libros en idiomas que no domina. Otras contienen pensamientos oscuros, casi proféticos. Una de ellas termina con una frase que le arranca un escalofrío. Serás mi voz entre los tuyos. La idea de que el Orla lo está usando como intermediario, como una especie de emisario en el mundo humano, lo llena de horror. Ya no se trata solo de su vida, sino del papel que podría estar desempeñando en una invasión invisible, una colonización del espíritu humano. Se aísla aún más. Cierra la casa con llave. Despide a los sirvientes. Solo se queda con el jardinero, un anciano sordo que no hace preguntas. Come lo mínimo. No sale. Solo lee, escribe y vigila. De noche, duerme con una vela encendida, temiendo la oscuridad, porque sabe que en ella el Orla se mueve libremente. Una madrugada, se despierta jadeando. Ha soñado que caminaba por su jardín bajo la luna llena, con una jarra de agua en la mano. Cuando se levanta, encuentra sus pies cubiertos de tierra húmeda, y la jarra, la misma, vacía sobre su mesa de noche. No fue un sueño. El Orla usa su cuerpo mientras duerme. A partir de ese día, lucha por no perder la conciencia. Se obliga a mantenerse despierto durante días. Toma café, se azota la cara, camina en círculos durante horas. Sabe que si duerme, el Orla tendrá el control completo. Pero la falta de sueño le hace ver cosas aún más perturbadoras. Una noche, desde la ventana de su dormitorio, ve la silueta de una figura de niebla bajo el tilo del jardín. Alta, inmóvil, con una forma humana apenas definida, como si el aire estuviera condensado en torno a un ser. No tiene rostro, pero irradia poder. Y aunque no se mueve, él siente que lo mira. El narrador retrocede, la respiración entrecortada, el corazón a punto de estallar. El Orla se ha manifestado. Ya no es solo una presencia. Ahora tiene forma, voluntad, intención. Y entonces lo comprende. No soy el único. No soy el primero. Solo soy el primero en saberlo. Esa noche, por primera vez, escribe una palabra en su diario que jamás había osado pronunciar. Poseído. Y al margen, casi como una súplica dirigida a sí mismo. ¿Y si no hay forma de liberarse? Capítulo 8. El enemigo del alma. El mundo exterior ha desaparecido. Lo cotidiano ya no tiene sentido. El narrador ha cruzado una frontera invisible, y ahora habita un territorio incierto, una realidad paralela donde la lógica no sirve, y la voluntad no basta. El Orla, esa entidad que lo ha invadido sin violencia, sin forma, sin nombre verdadero, ha dejado de esconderse. Su dominio es más sutil, más insidioso, no lo hiere, lo disuelve. La escritura del diario se ha vuelto urgente, angustiada. Ya no es solo un registro de hechos, sino un grito silencioso, una súplica dirigida a la razón que aún le queda. Entre líneas, el lector puede sentir la desesperación de un hombre que duda si su mente sigue siendo suya. ¿Dónde termina mi pensamiento y comienza el suyo? ¿Y si todo lo que ahora creo resistir es ya parte de su voluntad? Es en esta etapa cuando el narrador comienza a cuestionar la naturaleza misma del Orla. ¿Es un ser físico, un espíritu, un nuevo tipo de criatura surgida de las profundidades del universo? ¿O acaso es algo más inquietante? ¿Una evolución del intelecto, una conciencia superior que ha venido a dominar la nuestra? Lee cuanto puede. Busca en libros antiguos, textos esotéricos, tratados de ocultismo y filosofía. Haya menciones vagas de entidades invisibles, seres que no necesitan cuerpo porque han trascendido la materia. Y en un pasaje de un grimorio olvidado, encuentra una frase que le hiela la sangre. Los antiguos dioses no murieron, se hicieron invisibles. La idea lo obsesiona. ¿Y si el Orla no es una criatura nueva, sino una forma antigua del poder que ha encontrado una vía para renacer? Tal vez nunca estuvo dormido. Tal vez solo esperaba que nuestra mente estuviera lo bastante débil, lo bastante abierta. Siente que la humanidad ha bajado la guardia. En su afán por dominar el mundo físico, ha ignorado lo invisible. Ha abandonado la vigilancia del alma. Y ahora, paga el precio. La noche cae con un silencio insoportable. Ya ni siquiera teme al sonido, sino a la ausencia de él.
La casa entera parece contener el aliento. L'armadillo no cruje. El reloj no late. Los muebles no respiran. Y entonces ocurre. Una voz dentro de su cabeza, clara, precisa, sin tono ni acento humano, le dice: ¿por qué temes? No te haré daño. Serás más que tú mismo. Es el Orla. La comunicación ya no es tácita. Es directa, desnuda, ineludible. El narrador siente cómo su cuerpo reacciona con espasmos, cómo su mente es invadida por imágenes que no son suyas. Ciudades de formas imposibles, cielos cruzados por luces desconocidas, otros humanos con la mirada vacía. ¿Es una visión del futuro? ¿Una advertencia? ¿O simplemente un atisbo del mundo que el Orla habita? El narrador se refugia en su última certeza, la resistencia. Decide contraatacar. No con armas, no con rezos, sino con rebeldía espiritual. Si su cuerpo ya no le responde, si sus pensamientos están contaminados, aún puede negarse a ceder su alma por completo. Cierra los ojos. Respira. Medita. Se concentra en un solo pensamiento. Soy yo. Solo yo. Solo yo. Lo repite como un mantra. Lo escribe 100 veces en el diario. Llena paredes con la frase. Laura, tiembla, grita. Durante horas, sostiene esa chispa de identidad como una antorcha en medio del huracán. Y entonces ocurre algo inesperado. Una lámpara cae al suelo sin razón aparente. El cristal estalla. Un espejo se quiebra. La temperatura sube de golpe. El aire vibra con un grito inaudible. El horla retrocede. No se va. Pero siente la resistencia. Por primera vez. Y el narrador comprende que aún queda una esperanza. Pequeña. Dolorosa. Pero real. La guerra ha comenzado. Capítulo 9. El vacío que crece. La lucha interna del narrador alcanza un nuevo nivel de desesperación. Durante días, ha intentado mantener una apariencia de normalidad, pero el peso de la presencia del Orla es insoportable. La sensación de ser observado, de no estar solo ni un instante, lo consume. La casa, antes refugio, ahora le parece una prisión. Las paredes se cierran lentamente, como si el espacio mismo estuviera siendo distorsionado por la voluntad invisible de la entidad. Se mira al espejo, y por primera vez no reconoce sus ojos. La mirada es la misma, pero hay algo que la hace ajena. Como si su reflejo estuviera a punto de ser arrancado de su rostro, dejándolo vacío. Un rostro sin identidad. Un vacío que parece apoderarse de su alma. El Orla no necesita tocarlo. No necesita hacerse visible. Está dentro de él. Ha llegado a un punto en que el espacio físico ya no es suficiente para contener su influencia. El Orla es el pensamiento que lo consume, la duda que lo desgarra, la oscuridad que lo acompaña constantemente. Una tarde, mientras pasea por el jardín, intentando distraer su mente con el verdor de las plantas y el aroma de las flores, una sensación helada lo recorre. Un susurro, tan tenue que parece el viento, se mete en su oído. Lo repite, una y otra vez. No hay salida. No hay escape. Desesperado, el narrador decide que debe hacer algo radical, algo que ponga fin a este tormento. La lógica le dicta que lo único que puede devolverle el control es deshacerse del objeto mismo que lo ha invadido, su propia mente. Comienza a estudiar métodos para liberarse de sus pensamientos. Lee sobre prácticas de meditación, trance, e incluso métodos de autosugestión que prometen un control absoluto sobre el cuerpo y la mente. Escribe en su diario. Mi mente está tan atormentada que he llegado a creer que si la vacío completamente, el Orla se disolverá. Si logro callar la tormenta en mi interior, tal vez el maldito ser deje de acecharme. Sin embargo, a medida que sus intentos por calmar la mente se multiplican, el vacío crece. Las sombras en su habitación se alargan más y más, como si su mente vacía no estuviera en calma, sino abierta, una grieta por donde la presencia del Orla se infiltra sin resistencia. El vacío se apodera de su pensamiento. El miedo se intensifica, porque ahora no sabe qué es real y qué es el producto de su mente alterada. En los rincones de la casa, en los pasillos desiertos, parece escuchar risas, susurros, pasos que no corresponden a nadie más. Su cuerpo está presente, pero su mente parece haberse dispersado en fragmentos, flotando en la incertidumbre. En un último acto de desesperación, decide buscar ayuda externa.
Sabe que sus amigos y familiares ya no lo entienden. El médico de la ciudad ya le ha diagnosticado una enfermedad mental, pero él sabe que no es eso lo que lo atormenta. Este mal es algo distinto, algo más insidioso. Consulta libros de ocultismo, se adentra en textos antiguos, en leyendas y mitologías que hablan de entidades invisibles que absorben la conciencia humana, dejándola vacía. Una noche, decidido a hacer frente a la presencia del Orla, se encierra en su habitación con el propósito de confrontarlo. Apaga las luces y se queda en la oscuridad, dispuesto a no sucumbir al miedo, a no ceder al vacío. Pero algo cambia. Una presencia palpable llena la habitación, como si el aire mismo se hubiera espesado, y una sensación de peso extremo lo aplasta. Una sombra oscura se materializa frente a él. Es el Orla. Ya no hay duda. En ese instante, el narrador siente un extraño alivio. Por fin, está cara a cara con su enemigo. Sabe que no puede escapar, pero en su mente se hace una revelación. El Orla es una manifestación de su propio miedo, de su propio vacío interior. Al enfrentar esa presencia, tal vez pueda finalmente vencerla. El tiempo se detiene. El narrador sabe que está en una encrucijada. ¿Cederá al vacío? ¿Se rendirá al poder invisible que lo ha dominado? ¿O, en cambio, podrá tomar el control, recuperar su mente y su vida? Este capítulo profundiza en la tensión entre la lucha interna del narrador y su creciente desesperación. ¿Será capaz de enfrentarse a lo que parece ser una entidad o finalmente sucumbirá al vacío que el Orla ha sembrado en él? Capítulo 10. La confrontación definitiva. El tiempo parece haberse detenido. La presencia del Orla se ha hecho tangible, está frente a él. El narrador, sumido en una mezcla de terror y desafío, se queda inmóvil en la oscuridad, su mente ardiendo con preguntas y con una única certeza: debe enfrentarse a lo que lo consume, o caerá en el abismo. La sombra, que al principio parecía una ilusión, ahora se muestra claramente, en toda su forma intangible pero opresiva. El aire se espesa, el espacio se retuerce. El narrador siente cómo su cuerpo reacciona, se estremece, pero mantiene su mente enfocada. Ha llegado el momento de la verdad. El Orla, cuya presencia ha sido una constante amenaza invisible, ahora parece estar frente a él, con una energía palpable, algo que nunca había sentido hasta ese instante. Sabe que no es un ser físico, pero de alguna manera, la energía de su conciencia lo rodea, como si una niebla invisible se arremolinara alrededor de su ser. ¿Por qué me sigues? El narrador se atreve a preguntar, su voz temblorosa pero decidida. El eco de sus palabras parece perderse en el vacío. No hay respuesta. Pero la sensación de ser observado se intensifica. La presión en su pecho aumenta. El terror y la impotencia se mezclan. Sabe que el Orla no necesita responder porque su presencia lo dice todo. La entidad no es algo que se pueda enfrentar de manera convencional. No se trata de un monstruo que se pueda ver y tocar, ni de una mente que se pueda razonar. Es algo mucho más profundo. El narrador, sintiendo que la cordura se le escapa entre los dedos, se lanza a un último intento de resistir. Su voz temblorosa se convierte en un grito desafiante. No me tomarás. No te permitiré seguir controlándome. Pero el Orla no cede. La sombra parece acercarse más, envolviendo la habitación. La niebla mental lo rodea, como si quisiera entrar en su mente por completo. Los recuerdos del narrador se desvanecen lentamente, y él empieza a perder la conexión con su cuerpo físico. La sombra lo atraviesa, el vacío lo consume, y siente que su alma comienza a desintegrarse. Entonces, en un momento de lucidez desesperada, se da cuenta de algo crucial. No puede derrotar al Orla con sus propios recursos. Ha intentado resistir, ha buscado respuestas en la literatura oculta, en los rituales antiguos, pero nada parece funcionar. No se trata de lucha. No hay fuerza física que pueda ganar este combate. La verdadera batalla está en su interior. Es su mente la que está siendo invadida. Es su alma la que necesita ser liberada. Con un esfuerzo sobrehumano, el narrador comienza a hacer lo único que le queda: vaciarse completamente. Decide dejar de luchar, de resistir, de intentar entender lo que está sucediendo. Ya no busca enfrentarse al Orla como un enemigo externo. En lugar de eso, decide entregarse completamente a lo que sea que el Orla represente. La rendición. Cierra los ojos, y en la quietud que sigue, se siente más liviano, más vacío. Por un momento,
la sensación de terror desaparece. Está solo, flotando en un espacio indefinido, en un lugar donde la entidad y el ya no son dos. Son uno solo. Es la experiencia de la completa absorción. Pero algo extraño sucede. En lugar de perderse por completo, el narrador recobra el control. De alguna manera, en su entrega, ha logrado trascender la lucha. Ya no se siente como un individuo vencido. El Orla, esa presencia, esa energía que lo había invadido, parece disolverse en el vacío. En el acto de dejar ir la resistencia, descubre una verdad amarga pero liberadora. El Orla solo puede existir mientras uno lo reconozca como un enemigo. El vacío permanece, pero ya no está vacío de desesperación. Hay una calma, una serenidad que se instala en su alma. Ha superado el terror. Ya no lo acecha. En lugar de ser un prisionero, se ha convertido en el testigo de su propia conciencia. El narrador sabe que no está completamente libre. Que el Orla aún acecha en los rincones más oscuros de su mente, esperando cualquier grieta, cualquier vulnerabilidad. Pero por ahora, el control es suyo. En un suspiro profundo, se da cuenta de que el verdadero desafío no ha terminado. La paz que ha alcanzado es frágil. Pero por primera vez en mucho tiempo, tiene una sensación de esperanza. Quizás, solo quizás, aún existe una forma de volver a ser el mismo. Este capítulo marca un punto de inflexión importante en la historia, en el que el narrador finalmente toma una decisión radical sobre su enfrentamiento con el Orla. No es una victoria convencional, sino una aceptación y trascendencia del conflicto. Capítulo 11. El retorno de la sombra. Después de lo que el narrador considera su victoria, un inusitado silencio se ha instalado en su vida. Las pesadillas, que antes lo perseguían como sombras interminables, parecen haber cedido. Los susurros de la noche, que lo aterrorizaban, ya no resuenan con la misma intensidad. El Orla, esa entidad invisible, parece haber dejado de acosarlo de manera tan directa, como si se hubiera disuelto, o al menos, se hubiera retirado a las sombras más profundas de su mente. Sin embargo, el narrador pronto se da cuenta de que la calma es solo aparente. Aunque la presencia del Orla ha disminuido, algo ha cambiado profundamente en su interior. Se siente más vacío, más alienado. La sensación de no estar completamente presente nunca lo abandona. Las horas se arrastran lentamente, y aunque no siente el peso de la presencia del Orla en sus inmediaciones, sabe que algo está acechando. Este sentimiento de ausencia lo inquieta. Antes, la lucha contra el Orla era un reto claro, un enemigo tangible en la oscuridad. Ahora, sin esa confrontación directa, el narrador se enfrenta a un enemigo mucho más difícil de identificar: la inseguridad, la incertidumbre de no saber si realmente está libre de la influencia del Orla, o si la entidad ha encontrado una forma más sutil de controlarlo. La mente del narrador, anteriormente prisionera, parece haber adquirido una nueva fragilidad. Su casa, en la que una vez se sintió seguro, ahora parece estar llena de vacíos. Los objetos que lo rodean, las paredes que lo cobijan, parecen haberse vaciado de todo significado. Las horas se disuelven en la misma espiral sin fin, y él no puede evitar preguntarse si esta es la paz que había buscado o si, en realidad, está más perdido que antes. La sensación de que el Orla sigue acechando, aunque de una manera más insidiosa, lo atormenta. No es un fantasma visible que pueda ser echado con luz o con palabra. Es un vacío, un hueco en su percepción de la realidad, como si su mente nunca hubiera logrado escapar completamente de las garras de la entidad. El Orla se ha convertido en parte de él. Y es aquí donde se da cuenta de que no solo es el cuerpo lo que ha sido invadido, sino su alma, su capacidad de razonamiento. Ya no puede confiar plenamente en su percepción. Hay días en los que se siente increíblemente lúcido, como si hubiera superado definitivamente el mal, pero en otros momentos, la duda lo consume nuevamente. ¿Está todo bien, o es esta solo otra de las jugadas del Orla? Cada pensamiento se convierte en un desafío, cada acto en un riesgo. El narrador busca nuevas respuestas en los libros, en la historia, en las filosofías antiguas. Pero cuanto más lee, más se da cuenta de que las palabras ya no tienen el mismo impacto. Los textos que antes lo reconfortaban ahora lo llenan de frustración. Nada parece suficiente para apagar la noche que todavía vive en su mente. El vacío sigue ahí, latente, como una sombra que lo observa desde la distancia. En un momento de desesperación, el narrador decide enfrentarse de nuevo a la oscuridad, tal como lo hizo antes.
Se sienta en su habitación, apaga las luces, y espera. Pero esta vez no es el Orla el que se presenta. En lugar de una presencia palpable o de un susurro en la oscuridad, lo que aparece es su propio reflejo, distorsionado y ajeno. Es como si estuviera mirando a un extraño, una versión de sí mismo que no reconoce del todo. Y en ese instante, lo entiende. El Orla nunca se fue. Lo que ha hecho es convertirse en parte del mismo, de su mente, de su ser. Ha dejado de ser una entidad externa para ser una manifestación de su propia duda, de su miedo, de su fragilidad. El Orla no es un enemigo a derrotar, sino una sombra que lo acompaña siempre, sin importar cuán lejos intente alejarse. De pronto, el narrador se siente liberado y atrapado al mismo tiempo. Ya no puede luchar contra lo que no puede ver ni tocar, pero también ha comprendido que no necesita vencerlo. Solo necesita aceptarlo. El Orla es él. Y esa aceptación, esa rendición a su propia vulnerabilidad, le otorga una paz inesperada. La lucha externa ha terminado. La guerra interna, sin embargo, no ha hecho más que comenzar. El narrador ya no busca la eliminación del Orla, sino aprender a vivir con él. Ahora que sabe que el verdadero enemigo nunca fue el ser invisible, sino su propia mente debilitada y sus miedos internos, empieza a aceptar que la verdadera batalla no está en lo que lo rodea, sino en lo que está dentro de él. En esta nueva paz, aunque inquietante, comienza a hallar una forma de vida. El Orla, como el miedo mismo, nunca desaparece por completo, pero sí se puede aprender a convivir con él. Este capítulo refleja un cambio significativo en la psique del narrador, quien ya no busca un enfrentamiento directo con la entidad, sino una aceptación de su presencia dentro de su mente. La victoria no está en la derrota del Orla, sino en la aceptación de su coexistencia. Capítulo 12. La convivencia con la sombra. La vida del narrador ha cambiado, aunque a primera vista, parece estar llevando una existencia cotidiana. Se levanta cada mañana, sale a pasear, se sienta a leer, pero hay algo en su interior que siempre permanece. Algo que, aunque invisible, no lo deja descansar. La sombra del Orla no se ha desvanecido, más bien, se ha hecho parte de su rutina diaria. Ahora lo acepta, pero esa aceptación no trae consigo la paz que había imaginado. La sombra sigue allí, presente, en el rincón de su mente, como un huésped incómodo que no se va a ir. En los primeros días tras su comprensión de la naturaleza de su enemigo, el narrador experimentó una extraña sensación de alivio. Se dijo a sí mismo que ya no tenía que luchar, que ya no era necesario tratar de expulsar algo tan intangible. Pero la realidad de la convivencia con el Orla es mucho más compleja. No es la presencia del ser lo que lo atormenta, sino su permanencia. Las mañanas comienzan como siempre. El narrador se despierta, y lo primero que hace es buscar en su habitación, en su mente, alguna señal de que algo ha cambiado. Los sonidos de la casa, el crujir de las maderas, el viento fuera de la ventana, todo parece normal. Pero hay algo más. Esa sensación de ser observado permanece, como una leve presión en su pecho. El Orla no se manifiesta de manera directa, pero el narrador lo siente, como un susurro en su conciencia, como un pensamiento que no es suyo, pero que está allí, arrastrándose por los rincones de su mente. Decide continuar con su vida lo más normalmente posible, pero al final de cada día, la pregunta persiste: ¿realmente soy libre de esta entidad, o solo he aprendido a ignorarla? El narrador sabe que ya no puede seguir buscando una solución definitiva. La idea de un enfrentamiento final, de una victoria completa, ha dejado de tener sentido. El Orla ya no es un enemigo externo. Es algo que se ha infiltrado en su manera de pensar, en su forma de ver el mundo. Es su propio reflejo distorsionado. Es la incertidumbre misma. Es el miedo. Y tal vez, lo peor de todo, es que es indestructible. Porque mientras siga con vida, mientras continúe consciente de su existencia, el Orla también existirá. En algunos momentos de claridad, el narrador cree que ha encontrado una forma de equilibrar su mente. Comienza a escribir sobre su experiencia. Las palabras son su única forma de desahogo, su única herramienta para enfrentar lo inabordable. Pero, incluso en la escritura, la sombra lo acecha. Cada palabra que escribe parece escapar de su control, como si una mano invisible estuviera guiando su pluma, arrastrando su pensamiento hacia rincones oscuros. La escritura se convierte en un acto catártico, pero también lo desgasta. Sus pensamientos parecen ya no ser completamente suyos, como si algo o alguien los estuviera manipulando,
distorsionando cada idea, cada concepto, en un intento por crear un mundo paralelo en su mente. A veces, cuando está completamente solo, sentado en su escritorio, en la quietud de la habitación, siente una presencia palpable. No es la de una figura física, sino algo más profundo. Es como si el Orla estuviera observando sus propios pensamientos, espiando cada uno de sus movimientos, no de manera activa, sino como una entidad de la mente, una sombra que se forma al borde de la conciencia. La idea de estar siendo continuamente observado lo consume. Pero lo más desconcertante es que, en momentos de lucidez, cuando el narrador se encuentra más tranquilo, llega a la conclusión de que no puede desprenderse del Orla porque de alguna manera lo necesita. El Orla representa todo lo que no puede comprender de sí mismo. La oscuridad que ha invadido su ser es una parte de su propia vulnerabilidad, de su incapacidad para enfrentar su propia existencia. El miedo, la duda, la inseguridad, todo eso se manifiesta ahora en esta sombra. Y aunque el Orla ya no lo atormenta de la misma manera directa, su existencia sigue siendo una parte inseparable de la vida del narrador. Cada momento de duda, cada pensamiento sobre su propia mortalidad o de su incapacidad para controlar su destino, es una prueba de que el Orla ha tomado la forma de la desesperación misma. Un día, mientras pasea por el jardín de su casa, el narrador ve una figura a lo lejos, una sombra en movimiento. Al principio cree que es un sueño, una alucinación. Pero al acercarse, se da cuenta de que es el mismo. Una figura, una silueta que lo imita, se mueve a su mismo ritmo, sigue sus pasos, sus movimientos. La figura parece estar en el mismo lugar en que él se encuentra, pero no es un reflejo directo, sino una duplicación exacta. La visión es tan perturbadora que el narrador se siente arrastrado de nuevo al mismo abismo de confusión en el que había estado antes. Su mente no puede aceptar la realidad de lo que está viendo. Es como si el Orla se manifestara ahora no solo en su mente, sino también en su realidad física. La duplicación de su ser lo enfrenta a la verdad de que ya no puede separarse de esa entidad. Es como si fuera su otro yo, su lado oscuro, su miedo personificado. El narrador, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda, da un paso atrás. La figura hace lo mismo. Es una sombra de su propio ser, una proyección de sus pensamientos más oscuros. Y se da cuenta de algo terrible. El Orla no es algo externo. Es él mismo. Este capítulo profundiza en la continua lucha interna del narrador, quien empieza a darse cuenta de que el Orla ya no es algo que pueda expulsar, sino que es una manifestación de su propia fragilidad y miedo. La sombra no solo acecha su mente, sino que también se infiltra en su percepción de la realidad, creando un enfrentamiento con su propio ser. Capítulo 13. La confrontación final. El día amaneció gris, con una niebla espesa que envolvía todo a su alrededor, como si la naturaleza misma estuviera presagiando lo que estaba por suceder. El narrador se despertó como todos los días, pero algo en él había cambiado. La sensación de opresión, de presencia constante que lo había atormentado durante tanto tiempo, estaba ahora más viva que nunca. Era como si el Orla estuviera más cerca, incluso dentro de él. Esa mañana, mientras desayunaba en la quietud de su hogar, el narrador comenzó a sentirse extrañamente tranquilo, casi como si hubiera llegado al límite de su lucha. Ya no intentaba huir ni pelear contra el Orla. Había aceptado su presencia. Sabía que esta sombra no lo abandonaría jamás, porque había llegado a comprender algo que hasta entonces le había sido inaudible. El Orla, esa sombra omnipresente, no era solo un invasor de su mente, sino una parte de él mismo. Una proyección de sus miedos más profundos y su incapacidad para enfrentarlos. Sentado a la mesa, el narrador comenzó a escribir. Las palabras fluían fácilmente, como si la pluma estuviera siendo guiada por una mano invisible. Pero algo no estaba bien. Las frases no eran suyas. Cada palabra, cada idea parecía extraña. Y, al mismo tiempo, era como si estuviera transcribiendo pensamientos ajenos, pensamientos que le resultaban familiares, pero de los cuales no era dueño. De alguna manera, el Orla lo había poseído, pero de una manera sutil. A medida que la tinta se deslizaba sobre el papel, el narrador empezó a entender que no había manera de liberarse de este ser. No era algo que podía vencer con su voluntad o su razón. Había llegado a la conclusión de que el Orla no era simplemente una entidad externa. Era su propia esencia, su miedo, su oscuridad, proyectados en forma de esta figura intangible. El narrador, atrapado entre la lucidez y la desesperación, dejó la pluma y se levantó de su silla.
La sensación de presencia se hizo más fuerte. Podía sentir el aire pesado, como si algo invisible lo estuviera observando. La sombra de su pensamiento ya no era algo que podía ignorar, sino que se había fusionado con él. Era imposible separar la entidad de su propia mente. Desesperado, salió al jardín, buscando algo de aire fresco para despejar su mente. Mientras caminaba entre los árboles, se dio cuenta de que su sombra lo seguía, moviéndose con él, pero sin una forma física, como si fuera solo una extensión de su ser. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. No había escapatoria. El Orla lo había absorbido por completo. El enfrentamiento con el Orla ya no era una batalla externa, sino una batalla interna. No se trataba de un ser físico, ni de un espíritu tangible que pudiera ser expulsado de su vida. El Orla se había convertido en parte de su alma. Y el narrador, de alguna manera, sentía que lo había invocado. La realización lo invadió con una mezcla de pavor y comprensión. El Orla era, de alguna manera, el reflejo de lo que había ignorado en sí mismo. Su propia vulnerabilidad, su miedo a la incapacidad de controlar su destino, su frustración por no poder alcanzar una verdadera paz mental. Ya no podía decir con certeza que era el Orla. ¿Era un demonio, un espíritu, una figura sobrenatural? O tal vez, era simplemente el mismo, su mente desbordada, su desesperación hecha carne. En ese momento, en medio del jardín, se sintió extraño. Una oleada de calor recorrió su cuerpo. Sus piernas temblaron. Se apoyó contra un árbol, mirando al horizonte como si esperara ver una manifestación clara de lo que ocurría. Pero no la había. No había nada más que la niebla que lo rodeaba y su propio ser. Comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez sintió algo diferente. No estaba solo. Sabía que el Orla estaba allí, a su lado, siguiéndolo en cada paso, como una sombra persistente que se extendía hasta los confines de su mente. Y, en lugar de sentir miedo, sintió una extraña paz. Tal vez, había llegado el momento de aceptar que esta sombra siempre sería parte de él. Al final del día, el narrador se encontraba de nuevo en su habitación, mirando las paredes que, aunque conocidas, ahora le parecían extrañas. El Orla lo había acompañado durante todo el día, y ahora, mientras la noche caía, entendió que, tal como el Orla no lo abandonaba, él tampoco podría abandonar el Orla. Había llegado al entendimiento de que esta coexistencia era inevitable. No podía destruir al Orla, porque era parte de su ser, una manifestación de sus miedos y de la conciencia que había evitado enfrentar durante tanto tiempo. Al aceptar esto, el narrador finalmente sintió una extraña liberación. Era una liberación amarga. El precio de entender su existencia era aceptar su sombra, y, por fin, el narrador comprendió que el Orla nunca desaparecería, porque ya no era una entidad externa, sino una parte de su propio ser. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia del narrador. La confrontación con el Orla no es una lucha externa, sino una aceptación interna de su propia oscuridad. Ya no se trata de una batalla por la supervivencia, sino de un reconocimiento de que el miedo y la desesperación forman parte de lo que es. Capítulo 14. La decisión final. La noche había caído con una rapidez sorprendente, envolviendo la habitación del narrador en una oscuridad espesa. Desde que había llegado a la conclusión de que el Orla era una manifestación de sus propios miedos y pensamientos reprimidos, el narrador había vivido en un estado constante de confusión. No sabía si estaba más cerca de la verdad o si había sido completamente consumido por la locura. Esa noche, una vez más, la sensación de presencia lo invadió, esa misma sensación que había sentido durante semanas, como si algo lo observase desde la penumbra, siguiéndolo con una mirada invisible. Pero ya no se sentía tan aterrorizado como antes. De hecho, algo en su interior había cambiado. Ya no luchaba contra el Orla. Ya no lo veía como una entidad ajena que debía ser expulsada. Ahora, la presencia era casi familiar, como una vieja conocida con la que había aprendido a convivir. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando el paisaje nocturno. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero la quietud de la naturaleza, que siempre lo había rodeado, lo invadió con una sensación de aislamiento profundo. Podía oír el susurro del viento entre los árboles, el canto lejano de un búho, y, por encima de todo, el silencio ensordecedor de su mente. Era un silencio vasto, y al mismo tiempo, rendido. El Orla ya no lo atormentaba como antes, ya no invadía sus pensamientos con su voz susurrante. En lugar de eso,
Estaba a su lado, como una sombra que se había mezclado tan profundamente con su ser que ya no se distinguía de su propia existencia. Todo lo que el Orla representaba, el miedo, la incertidumbre, la desesperación, ya no era algo ajeno. Se había convertido en parte de su naturaleza. Su locura no era más que la manifestación de su incapacidad para aceptar esta verdad. Si intento luchar, ¿a dónde me llevará?, pensó. ¿Qué sentido tendría continuar una lucha sin fin? El Orla ya no era un enemigo que debía ser vencido. Ya no era algo externo que podía ser destruido. La batalla se había ganado al aceptar su presencia y coexistir con ella. El narrador se quedó mirando fijamente a la luna llena que brillaba en el cielo, en un instante de profunda reflexión. ¿Qué futuro le quedaba después de todo? El hombre que había conocido antes de encontrarse con el Orla ya no existía. Ahora, él era la sombra de sí mismo, una sombra que caminaba entre la realidad y la locura, entre el mundo físico y el de lo intangible. Con el paso de los días, el Orla continuó siendo parte de su vida. Aunque había logrado aceptarlo, el narrador seguía buscando una forma de escapar de su propia vulnerabilidad. Pero sabía que, en el fondo, no había escape. La clave no era huir, sino vivir con lo que le quedaba de él mismo. En ese instante, el narrador comprendió que había llegado al fin de su camino. El peso de la verdad que había descubierto le había dado la capacidad de liberarse de la ansiedad constante de intentar comprender algo que era incomprensible. Al haber aceptado que el Orla no era una entidad que podía ser expulsada, sino un reflejo de su propia condición humana, encontró la paz que había estado buscando. Decidió entonces dar el último paso, no luchar más contra el Orla, sino entregarse a él. No de una forma sumisa, sino aceptando que él y el Orla ya no podían separarse. Era como si al tomar esa decisión, algo en su interior se hubiera liberado. Ya no había más terror. Ya no había más confusión. Solo quedaba un ser humano, consciente de su fragilidad, pero dispuesto a vivir con ella. Con una mezcla de resignación y paz, el narrador se sentó al borde de su cama y, sin mirar atrás, comenzó a escribir una última vez. El cuaderno estaba lleno de palabras, de relatos que habían intentado plasmar la angustia de su existencia. Esta vez, no había desesperación en sus letras. Solo había aceptación. Si debo vivir con él, escribió, viviré. No habrá más lucha. Él es ahora una parte de mí, y yo soy una parte de él. La batalla ha terminado. Al terminar, dejó la pluma sobre la mesa y apagó la lámpara. La habitación se sumió en la oscuridad. Por primera vez en muchas noches, el narrador se sintió en paz. El Orla, por fin, no era un enemigo. Era simplemente la sombra que había existido en él desde el principio. Este capítulo marca el cierre del viaje interno del narrador. El Orla deja de ser un ser maligno, una amenaza externa, y se convierte en una parte integral de su ser, aceptado y abrazado. En lugar de una batalla externa, la lucha se convierte en una batalla por la aceptación de uno mismo y sus propias sombras. Capítulo 15. La transmutación del Orla. El sol se alzaba tímidamente en el horizonte, y su luz se colaba por las rendijas de la ventana, bañando la habitación con un resplandor tenue pero constante. Sin embargo, la luz del amanecer no traía consigo la claridad que una vez había ansiado el narrador. En su lugar, había una calma extraña, una serenidad que solo podía venir del entendimiento profundo, ese entendimiento que solo llega cuando una lucha se ha terminado. Durante semanas, meses incluso, el narrador había sido acechado por el Orla, esa presencia que no podía ver pero sentía tan intensamente en cada rincón de su vida. Y, aunque había llegado a la conclusión de que la entidad no era más que un reflejo de sus propios temores, su desesperación y su incapacidad para reconciliarse con su humanidad, algo seguía perturbando su paz. Una duda persistente, un eco en su mente que aún le susurraba que la historia no estaba completa. De alguna manera, el Orla no era solo un síntoma de su enfermedad mental, no solo una manifestación de su psique rota. Había algo más profundo, algo que escapaba a su comprensión total. Algo que no podía ser simplemente aceptado o ignorado. En la quietud de esa mañana, mientras el viento susurraba entre los árboles, el narrador sentía que el fin estaba cerca, pero el verdadero final aún no se había revelado. Había dejado de luchar contra el Orla, había dejado de buscar respuestas, pero había un sentimiento incómodo en su pecho, la sensación de que algo estaba por suceder. De repente, la misma presencia que lo había acompañado durante todo este tiempo lo invadió nuevamente.
No era la manifestación del Orla como tal, sino algo que se extendía más allá de sus límites. Era como si la entidad se hubiera fusionado completamente con él, transformando su ser. Ya no podía diferenciar entre lo que era su voluntad y lo que era la del Orla. Las paredes de su habitación, que antes se sentían familiares y tranquilizadoras, se desvanecieron. En su lugar, el narrador vio un paisaje desolado. Un campo árido, sin vida, sin movimiento. La soledad lo envolvía por completo. Pero, a medida que se adentraba en ese paisaje, comprendió que ya no estaba solo. El Orla estaba con él. No de manera visible ni tangible, sino en una forma que él solo podía sentir. Había una especie de fusión entre su conciencia y la del Orla, una mezcla tan profunda que ni él mismo sabía en qué momento había dejado de ser él mismo para convertirse en algo más. ¿Qué es lo que quiero ahora?, pensó el narrador, con una claridad extraña y desoladora. Ya no había deseo de escapar ni de regresar a la vida anterior. Había una aceptación tan completa de su situación que, por primera vez, se sintió libre. Libres de las cadenas de la lucha. Y entonces, de repente, la respuesta vino a él, como una revelación final: no tenía que hacer nada más. Ya no había necesidad de buscar cura ni de huir de sí mismo. Lo que quedaba de él era este ser que ahora compartía con el Orla, este entrelazamiento de mentes y almas. Con la mente despejada y el corazón en calma, el narrador tomó una decisión trascendental. Decidió poner fin a su sufrimiento de una vez por todas. No a través de una lucha desesperada o una resistencia inútil, sino a través de una aceptación absoluta de su destino, incluso si eso significaba la desaparición de su humanidad tal como la conocía. Abrió la ventana, y dejó que la luz del sol entrara en la habitación, bañándolo con su resplandor cálido y dorado. A lo lejos, el horizonte parecía desdibujarse con el horizonte de sus pensamientos. No habría más desesperación, porque ya no había más huida. Ya no había más temor. Había alcanzado la paz. En ese instante de calma, el narrador se dio cuenta de que el Orla ya no era un ente externo que acechaba en las sombras. Ya no era una fuerza que debía ser expulsada o aniquilada. Se había convertido en una parte de él, una extensión de sus miedos, pero también de sus deseos reprimidos, sus sueños no cumplidos y su propia fragilidad humana. Era una manifestación de lo que siempre había sido. La paz que tanto había buscado no estaba en la lucha, ni en la resistencia, sino en la aceptación de su propia oscuridad. Y mientras su alma se disolvía en la luz tenue del atardecer, comprendió que el Orla siempre lo había acompañado, y que de alguna manera, él siempre sería parte de esa sombra. En sus últimos momentos, el narrador dejó de escribir, dejó de hablar, y permitió que el mundo a su alrededor se desvaneciera. Ya no había separación entre él y el Orla. Ya no había más lucha. Solo quedaba la unidad de lo que una vez fue un hombre y su miedo. Este último capítulo refleja la culminación de la lucha interna del narrador, la aceptación y la reconciliación con la presencia que le atormentaba. El Orla, en este sentido, simboliza las sombras de la mente humana, y el narrador se da cuenta de que ya no hay escape ni lucha. Solo queda integrar esas sombras dentro de sí mismo para alcanzar una especie de paz. La historia concluye con la desaparición del narrador, un ser que ha trascendido su existencia tal como la conocía. Y así concluye la historia de El Orla. Si te ha gustado este relato y quieres seguir disfrutando de más contenidos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos audiolibros. Gracias por escuchar y por tu apoyo.